Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la tutoría online de redes locales. Disculpad por el cambio de horario, pero es que he tenido una reunión y han tenido que cambiarme la clase. Iba a avisaros ayer, pero es que me dijeron desde jefatura que os iban a avisar, pero luego he recibido un mensaje antes de llegar al centro de alguien que se había conectado a las 3 y no se había enterado que no había redes. Entonces, si no os ha llegado un mensaje antes, os pido disculpas porque tenía que haberlo enviado yo, pero me dijeron que no hacía falta, que lo enviaban desde, pues no sé si desde tutoría o desde jefatura, pero no sé si habrá llegado. Entonces, cuando llega al centro, lo primero que se ha sido avisaros, por si acaso no lo sabíais, ¿de acuerdo? Así que si alguien pues no ha podido enterarse, pues lo siento mucho. Vamos a ver si con la grabación hoy funciona y la puedo dejar en el canal de YouTube y así podéis recuperar. Venga, pues mirad, hoy tengo que explicaros pues unas cuantas cosas que he añadido a la plataforma. Voy a compartir la pantalla. Venga, un segundo. Venga, estáis viendo ya la página del curso. Voy a entrar a ella. Pues ahora mismo creo que puedo deciros que el resultado o mejor dicho, las pruebas calificadas. Bueno, por cierto, lo de los contenidos, lo siento, pero no he podido hacerlo todavía. No soy capaz de hacerlo. Alguien me ha pedido que por favor arregle el PDF. No soy capaz de hacerlo, me lo explicaron, lo he intentado y no he sido capaz. Así que por favor, si queréis echar un vistazo, hacerlo en el formato Score. Ya sé que para algunos es más cómodo el PDF, pero es que no consigo arreglar el contenido. Esto tenía que estar hecho de consejería y no lo han hecho bien. Así que os pido disculpas. Cuanto lo consiga os lo avisaré. Bien, era este, que estaba mal, creo. A ver si era este, sí, que está cortado, ¿vale? Tendréis que mirarlo cualquiera de los otros formatos, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que estos contenidos son los contenidos del ministerio, no son los que usamos en las actividades. Con los que yo voy creando tenéis suficiente material para estudiar el examen. Bueno, lo que sí tengo ya, creo, terminado son las pruebas calificables del resultado de aprendizaje 1. He ampliado el plazo al día 20 de octubre de las tareas. Las tareas no presenciales, acordaros que solo se puede hacer un intento. Ahora en el resultado de aprendizaje 2 creo que lo he puesto diferente y podéis ir añadiendo envíos. Alguien me mandó un aviso de que estaba intentando hacer un envío y no pudo. Si alguien más no ha podido, porque no se ha enterado que solo es un envío único, que me mande un correo, un mensaje, y entonces lo que hago es le reseteo el envío y así puede volver a enviarlo. Mejor que volver a crearlo. A día de hoy, ahora mismo la tarea, pues había unas 20 personas que habían hecho la entrega, ¿de acuerdo? Así que los que estáis rezagados, os animo a que las terminéis. Una novedad que acabo de terminar es el cuestionario, que ya está operativo, ¿de acuerdo? Tenéis 3 intentos y es un cuestionario muy sencillo de 10 preguntas, tenéis 15 minutos para hacerlo. Hay que sacar un 5 para que eso se evalúe positivamente y creo que ninguna penaliza, con ninguna respuesta mala penaliza la prueba. Hacerlo, contestar a las 10 porque merece la pena. Tenéis 3 intentos y se queda con la nota más alta. Y esto, bueno, pues se cierra también el día 20 de octubre. Recordaros que el cuestionario es un 4% de la unidad. O sea, no es demasiado, pero algo de importancia sí que tiene. Sobre todo va a permitir haceros una idea de cómo son las preguntas que vais a ver el día del examen. Además, son aleatorias, es decir, hay un banco y se van generando de 10 en 10 cada vez que hacéis un intento. Es probable que el segundo intento no tenga nada que ver con el primero, o eso se repitan algunas. Y del mismo modo, si lo hacéis en 2 horarios diferentes, puede ser que en uno al mismo tiempo aparezcan unas preguntas y en otro aparezcan otras y además se barajan las respuestas, ¿vale? Lo digo por si queréis hacerlo todo en clase, veréis que salen cuestionarios diferentes, son aleatorios. Bien, vamos ahora con lo que sería el foro, ¿de acuerdo? Acordaros que el foro es obligatorio, ya lo he terminado de configurar, ¿vale? Yo inicio un hilo
y vosotros, ¿de acuerdo? Vais ¿vale? Contestando. Entonces ahora yo, con estas respuestas que vosotros habéis hecho, pues yo pongo una calificación, ¿vale? Tampoco decir, esto es un foro de presentación, aunque es una cosa medio seria, hayáis escrito sin falta de ortografía y adecuadamente, pues os pondré, ¿vale? La máxima nota, además es un 1%, que es una nota, es un porcentaje muy pequeño, pero tenéis que hacer, es una forma de participar. Y ya por último, pues las actividades o las prácticas obligatorias presenciales, que son las del 25%, que ya sabéis que, bueno, pues eran 3 y tenemos también hasta el 20 de octubre. Esta está oculta porque era la original, que la tuve que duplicar para que pudierais volver a hacer los envíos. Si alguien no está seguro si lo ha enviado, que por favor entre y lo mire. Eso sería en cuanto al resultado de aprendizaje 1. A este apartado no le hagáis caso, ¿vale? Está totalmente oculto. Esto está pensado para hacer un examen solo de RA1, pero nosotros hacemos un examen en diciembre de los 3 RA, ¿vale? Del 1, del 2 y el 3. Y ahora, esta semana comenzamos ya con el RA2, con el resultado de aprendizaje 2. Como bien podéis ver aquí en la estructura del curso, el resultado de aprendizaje 2 está directamente relacionado con el despliegue del cableado en una red de área local, sobre todo el cableado estructurado, que es el que viene regulado, y además prácticamente o casi todo lo que se refiere a cables de pared trenzados. Bien, ahora veréis que he activado el foro. Vamos a echar un vistazo al foro. En el foro os he puesto ya un hilo que tenéis que ir contestando y son preguntas, ¿de acuerdo? Tenéis que contestar primero a esta pregunta, que es una reflexión de por qué pensáis o por qué consideráis que si el cable de pares trenzados es razonablemente peor cable, o que un cable que ofrece peor rendimiento, o un cable que tiene peores prestaciones que los cables de fibra, ¿por qué sigue siendo y por qué es con diferencia el cable más utilizado en redes locales de área local? Perdón, en redes cableadas de área local. Es decir, que por algún motivo se sigue utilizando más este cable y se seguirá usando al menos en lo que sería el cableado horizontal. Y luego, bueno, pues repasando la última tarea presencial, que fue la de las degradaciones que sufre la señal a través de los cables. Bueno, pues hablamos de un tipo de fenómeno que se produce en la transmisión a través de cables de pared trenzados, que se llama diafonía o crosstalk. Acordaros, la diafonía era las interferencias que provoca el propio cable sobre sí mismo, ¿no? Sobre su composición interna. Teníamos 3 tipos: la que provocaría un hilo con su compañero, con su par. Luego hay otra diafonía que es entre pares, es decir, un par con respecto a otro. Y luego hay otra diafonía que es la que afecta a un cable de red que pasa al lado de otro cable de red, ¿vale? Una es a nivel de hilo, otra a nivel de pares de hilo y otra es a nivel de cable completo. Bien, pues ¿cuáles son las soluciones que la industria o los desarrolladores de cables han ido creando, han ido proponiendo y fabricando para poder reducir o incluso eliminar cada tipo de diafonía? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es mirarse un poquito la práctica última del recurso de aprendizaje 2 y la que os he preparado para este recurso de aprendizaje. Es la última práctica del recurso de aprendizaje 1 y la primera que vamos a hacer este jueves, que es del recurso de aprendizaje 2. Vale, esto sería el foro, que ya lo he habilitado, que ya lo he configurado, ya sé cómo funciona bien. Y os he preparado las tareas. He configurado las 2 entregas, tanto las que son online como las que hacemos en clase, presenciales. Las he configurado de la manera en que podéis ir agregando archivos. Van a ser 3 y 3 ejercicios en cada una. Vamos a echar un vistazo a la que tenéis que hacer vosotros de manera autónoma. Es una tarea bastante sencilla. Se llama apantallamiento de los cables trenzados, o los cables de pared trenzados. Está directamente relacionado con el foro que os he preguntado, con lo de la diafonía. Y aquí tenéis, bueno, pues los documentos ya sabéis que los doy en PDF por si queréis verlo y que no se distorsione, y en docs para poder trabajarlo. Vale, vamos a echar un vistazo, si os parece, al PDF. Voy a cambiar de ventana para que podáis verlo. Y vale, tengo que hacer lo de Google Meet. Un segundo. A ver esto de aquí. Esto no. Bien.
Voy a cambiar de ventana. Y voy a enseñaros esta de aquí. Bien, ya lo estáis viendo. Bueno, pues hemos hablado de categorías de cable. Las he introducido en la última tarea presencial o práctica presencial del recurso de aprendizaje 1. Hemos hablado de los fenómenos que afectan a la señal. Bueno, disculpad, me estoy adelantando. Hemos hablado de los fenómenos o de las interferencias o de los factores que afectan a la señal, ¿no? Que se transmite a través de un cable. Y en concreto, los cables de pared trenzado, pues esas degradaciones o esos fenómenos son aquellos que tienen que ver con las interferencias electromagnéticas. Al tratarse de un conductor metálico, como es el cobre, bueno, pues se ve afectado por una serie de interferencias electromagnéticas. Bueno, entonces, a fin de poder superar o vencer esas perturbaciones, que básicamente han sido dos, la diafonía, que es, como os he dicho, es la interna, y las diafonía que hay de tres tipos, de un hilo con otro hilo, de un par con otro par y de un cable de red con otro cable de red. Bueno, pues se fueron creando una serie de apantallamientos. Y luego además hay otras interferencias que son las que provienen de fuentes externas, es decir, las interferencias electromagnéticas externas. Se le dice en inglés EMI, que es Electromagnetic Interference. Se suele poner con el acrónimo EMI, que no es demasiado importante, pero bueno, se utiliza. ¿Y cuáles son estas interferencias? Pues normalmente, casi siempre, son las de los cables de par trenzado, los cables de red, con respecto a otros cables. Por ejemplo, los cables de electricidad. Si os dais cuenta, en la canalización que tenemos en nuestro aula, o en la mayoría de redes que vais a ver de ámbito local, veréis que la canaleta que se usa es la misma para cables de electricidad y cables de red. Pues ese cable de electricidad crea un campo magnético que afecta a la transmisión. Eso se llaman interferencias electromagnéticas externas. Bien. ¿Qué se recomienda? Pues que se usen canalizaciones diferentes, una para la red y otra para la electricidad, pero claro, es el doble de caro, es decir, hay que comprar otra canaleta, hay que comprar el doble de espacio, se tarda más tiempo en instalar, la persona que cobre por hora pues cobra más dinero, entonces por ahorrar dinero se suelen poner juntos. Hay unas canaletas especiales que tienen un camino en medio que separa, una barrera en medio, entonces va por un lado la electricidad y va por otro lado la red. Pero como hay puntos, hay enchufes en la canaleta, los enchufes donde más se crea campo magnético, al final el cable de red pasa por cerca de ese enchufe. Entonces, cuando no es posible separarlo por canalizaciones, como suele ocurrir en la mayoría de redes, pues se recomienda utilizar lo que se llaman cables apantallados, ¿vale? Cables protegidos, ¿vale? Entonces aquí tenemos una comparativa. Aquí tenéis el cable más básico, que es el unshielded, sin apantallar, el UTP, que es el que, bueno, vamos a ver muchísimas ocasiones, el que vamos a comenzar a trabajar en las prácticas del taller, y que veréis que es el más fino, el más maleable, el más fácil de trabajar. A la hora de poner el conector RJ25, pues es el más sencillo, porque realmente es el más, ya os digo, está preparado para que sea más sencillo. Luego, curiosamente, lo bueno que tiene este cable es que es más barato, es más fino y es más fácil de trabajar, pero claro, no protege absolutamente nada. La diafonía de un hilo con otro se protege en la fabricación cuando se ponen los pares, es decir, el par o la forma de trenza lo que hace es aislar o mitigar o evitar la diafonía entre un par con su compañero. Al hacerlo de manera trenzada, pues se reducen los puntos de contacto, y se demostró hace ya casi 200 años que con este sistema pues la transmisión en su día de la línea telefónica era mejor. Pues esto se llevó a lo que serían los cables de red y se fabrican de manera trenzada. Eso por un lado. Pero a partir de ahí, la interferencia de este par con respecto a este par, que sería la diafonía entre pares, la tenéis aquí, que es una de las que os he preguntado en el foro. ¿Cómo se consigue mitigar o reducir? Pues apantallando cada par. Aquí tenéis la solución que consiguió reducir esa diafonía, o incluso evitarla. Este es el cable STP, que significa Shielded. Primero apareció el UTP, que no se llama UTP, se llama cable de par trenzado, pero claro, luego apareció el STP, entonces se distinguió entre UTP y STP. Esto es sin apantallar, unshielded, y apantallado, shielded, sin escudo y con escudo.
Bueno, pues este tipo de cables se pensó, pero realmente esto al mismo tiempo protege de la diafonía entre pares y también protege de la diafonía de otro cable de red que pueda pasar al lado, ¿no? Bueno, pero realmente el objetivo era la reducción de la diafonía entre pares. Bueno, ¿qué pasó? Pues que este cable era el doble de gordo, era un poquito más gordo, era el doble de caro y no se usó masivamente. La gente o las redes siguieron los instaladores y las instaladoras siguieron utilizando el UTP. Entonces, ¿qué hizo la industria? Pues sacó un enfoque intermedio, que es el FTP, el Fault, que si os dais cuenta solamente apantalla de manera global el cable. Entonces, este cable, uno de los más usados, no apantalla nada. Simplemente la adherencia de los cables pues ayuda a quitar la diafonía de un hilo con su compañero. Este, que fue el segundo en que se desarrolló, protege un par con respecto a otro, y este protege al cable con respecto a otro cable de red que pasa por al lado. Y un poquito más adelante, ya avanzado los años 2000, final de los años 2000, pues apareció el más apantallado de todos, que es aquel que lleva apantallamiento en cada par y apantallamiento global. ¿De acuerdo? De manera que este protege al mismo tiempo de la diafonía entre pares y protege de la diafonía que puede provocar otro cable de red. Y evidentemente también está preparado porque esto está preparado para, permite o ayuda a mitigar o a reducir las interferencias electromagnéticas externas de otros tipos de cables, ¿vale? Realmente la diafonía de otros cables de red y las interferencias electromagnéticas externas podrían ser prácticamente el mismo fenómeno, pero se distingue, se dice diafonía cuando esa proviene de un agente externo pero que es un cable de red, ¿vale? Es decir, la diafonía puede ser externa de un cable de red y luego si la interferencia que proviene de fuera no es de un cable de red, sino que es de un cable de electricidad o de un motor o de un ascensor, una sala de máquinas, de un horno microondas, de una máquina de resonancia magnética, pues entonces se llama interferencias electromagnéticas externas. Pero está claro que este apantallamiento y el que lleva, ¿vale?, protege de ambos fenómenos. Bueno, a lo mejor sería un poco, mi idea no era esa. Aquí tenéis un poquito la explicación, es muy sencillo. Y aquí tenéis un poco la evolución en línea del tiempo, ¿de acuerdo? Como he dicho, los que no tenían nada, los que luchaban simplemente contra, bueno, los STP permite al mismo tiempo reducir la diafonía entre pares y las interferencias electromagnéticas externas. El FTP en principio solo es para las interferencias electromagnéticas externas y el SFTP pues protege de los dos, ¿vale? Es el más caro, el más, ¿vale? Este realmente pues lo vamos a ver en centros de datos o en instalaciones donde hay mucha interferencia electromagnética y tenemos que tener un rendimiento de red muy alto. Pero lo más usado, con diferencia, es el UTP y el FTP, que son los más económicos. Y ya está, ¿vale? Simplemente tenéis que, ¿vale?, leeros bien la teoría y ir resolviendo un poquito, ¿vale? Pues simplemente tenéis que poner aquí, ¿vale? Solo hay que poner uno, ¿eh? UTP, STP, FTP o SFTP. Esta sería la que hacéis vosotros por vuestra cuenta. Bien, pues ahora os voy a enseñar. Voy a descargarlo. Bueno, voy a compartir para que veáis de dónde lo estoy sacando. La práctica que vamos a hacer, que es un poco más extensa, este jueves. Bien, esto sería el primer ejercicio de los que hacéis vosotros de manera autónoma, que acabo de explicar, que podéis, creo, entregar y luego ir entregando porque he cambiado la tarea o lo he hecho para que se pueda. Espero que se pueda. Si no, pues tendré que volver a hacer lo mismo que he hecho ahora. Bien, y ahora estamos ya en el resultado de aprendizaje 2. En las tareas que hay que hacer de manera obligatoria aquí en clase, las obligatorias, que son estas de aquí, bueno, pues se ha añadido una un poquito más extensa y un poquito más complicada, que son los parámetros técnicos que tiene un cable de pared trenzada. Veréis que hay 3 archivos, como siempre el PDF para leerlo bien, que es el que voy a descargar. Bien. Además tenéis un
una ficha técnica real de un cable de categoría 6, una ficha técnica del año 2025, bastante actual, y voy a enseñaros los dos, ¿de acuerdo? Bien, esta es la que vamos a trabajar el próximo día, los jueves. Bien, entonces voy a cambiar lo que estáis viendo para que se quede grabado y para que lo podáis ver. Bueno, pues mirad, este documento me ha costado bastante trabajo hacerlo. Yo tenía una idea en la cabeza y se me fue complicando conforme iba haciendo la aplicación, pero bueno, creo que se ha quedado bastante bien y es un nivel ya un poquito más avanzado de especificaciones técnicas. Tenemos que en algún momento entender o saber explicar incluso a la hora de leer o de comprender una documentación técnica. Es decir, se espera de vosotros que alcancéis una serie de capacidades y una serie de competencias, sobre todo relacionadas con el cableado, con la instalación física de la red. La instalación física de la red tiene sus complicaciones, pero llega un momento en que es bastante mecánico. Es decir, cuando aprendéis las técnicas y aprendéis los aspectos fundamentales, si vais adquiriendo experiencia, lo vais a ir haciendo pues como sale, digamos que los puntos de red salen como churros. Pero por desgracia, los instaladores, los técnicas no suelen coger una documentación técnica y estudiarla nada más que cuando es estrictamente necesario. ¿Qué os quiero decir? Que cuando tú vas a la tienda o vas a un proveedor y le dices quiero este tipo de cable, realmente tú buscas pues eso, un cable de pared trenzado, compras los conectores, tampoco te paras a mirar qué es mejor ni qué es peor, buscas un equilibrio o lo más económico y conviene saber interpretar esa documentación. Bueno, pues esta práctica va dirigida a que seáis capaces, ¿de acuerdo? Entonces, no solo hay que conocer los tipos de cables, es decir, los tipos de apantallamientos, que es fundamental, sino que también hay un concepto muy importante que son las categorías. Las categorías, digamos, que son las calidades del cable que se han ido desarrollando conforme avanza pues, en la investigación y el desarrollo tecnológico. Es decir, las categorías, conforme pasan los años, pues van subiendo, van siendo más elevadas y los cables son mejor fabricados, tienen mejores prestaciones y están hechos con materiales más adecuados. No es que se haya querido hacer así por algún motivo, sino porque en cada momento pues las posibilidades digamos de investigación y de fabricación pues han conseguido una categoría pues lo más razonable en términos de desembolso económico y de rentabilidad. Pero lo normal es que conforme avancemos pues los desarrolladores y los fabricantes sean capaces de hacer mejores productos. Pues tenemos que saber los apantallamientos que hay, tenemos que saber las categorías, pero no solo eso, que eso es básico, sino además unos parámetros muy concretos que tiene cada tipo de cable. Entonces, esta práctica que hacemos el jueves, que intentaremos hacer en el tipo de clase, es un poco más complicada, pero está basada en la última tarea que hiciste de manera también en clase, el resultado del aprendizaje 1, que lo tenéis aquí resumido, ¿vale? Donde hablábamos de la atenuación, cables de pares trenzados, el equivalente en fibra óptica, que era la pérdida de potencia, pero como aquí estamos solo en cables de pares trenzados, pues volvemos a hablar de la atenuación, la diafonía, que la acabamos de repasar y que la volveremos a repasar este jueves, que acordaros que hay 3 tipos y que tenéis que hablar de ello en el foro. La pérdida que se produce cuando hay reflexión, acordaros que este fenómeno también ocurre en fibra óptica, en este caso nos referimos a pares trenzados, y luego las interferencias electromagnéticas externas, que acabamos de hablar de ellas y que vamos a volver a aplicarla en esta práctica. Bueno, entonces, si introduzco aquí el concepto, aparece un concepto nuevo que es la impedancia y aparece un concepto nuevo que son las frecuencias máximas. Y aquí tenéis un pequeño resumen que intenta de alguna manera abreviada que entendáis lo que se consigue con utilizar o elegir categorías mejores o mayores de cable. Bien, bueno, pues dicho todo esto, ¿qué vamos a hacer en esta práctica? Pues vamos a aprender primero lo que son estos parámetros, suelen ser parámetros eléctricos, no, parámetros del cable. Aquí lo podemos llamar estos parámetros típicos o no tan típicos, porque muchas personas no saben ni que existen. Tenemos que entender lo que es y bueno, tenemos que saber consultar en una ficha técnica o en una documentación técnica real. Bien, volvemos con nuestro Telecommunication Industry Association, Electronic Industries Alliance, lo que llamamos consorcio de empresas norteamericanas, varios consorcios,
que crearon las normas de cableado estructurado que vamos a ver en este resultado de aprendizaje 2. Bueno, pues las de EIATIA 568, que luego veremos en un momento veremos que está la A, la B, la C, la D, la D1, son varias que van saliendo. Bueno, y comenzamos hablando de un concepto que todavía no, ¿vale? Nos mencionaba, que es la impedancia. Si habéis indagado un poco en las prácticas anteriores, igual lo habéis leído, ¿vale? En algún sitio, ¿vale? Pero yo no, en las prácticas anteriores no quise meterlo, me lo vi demasiado técnico, y aquí te explico un poquito de lo que es la impedancia, es la resistencia eléctrica del cable. Bueno, esto es una cosa que no se fabrica, pues se tiene que medir, y las normas de cableado pues establecieron que los cables tienen que tener 100 ohmios. Aquí te explica con un margen, aquí te explica, bueno, pues, un poquito lo que es. Los fabricantes tienen un margen, más arriba, más abajo, pero no pueden pasarlo. Es un valor que se ha mantenido desde 1995, cuando se estableció por primera vez, hasta hoy, aunque ya había cables antes. Tiene bueno, esta decisión responde a unos criterios, no se puso porque fue un número bonito, que lo es. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no son de menos ohmios o de más ohmios? Pues tiene una explicación, y es que si se hace pues, con más resistencia o menos resistencia, pues sería más fino, sería más grueso y generaría más interferencia o sería más sensible a la diafonía. Al final todo se busca un equilibrio, lo explicaré en clase el próximo día con más tranquilidad. Pero bueno, aquí lo tenéis suficientemente explicado si tenéis ganas de comprenderlo ya. Bien, también tenemos que hablar de lo que son las categorías y la frecuencia máxima a la que pueden enviarse las señales en cada categoría. Las frecuencias siempre tenéis que verlo, ¿vale?, con una representación, ¿no? Entonces, otro concepto fundamental: cuanto mayor es la categoría del cable, mayor frecuencia, entonces más información se puede enviar por unidad de tiempo, porque al final las frecuencias son hercios, y hercios es una medida de veces por segundo, de ciclos por segundo. Es decir, el número de veces que puede cambiar de estado la señal. Si tú puedes cambiar de estado muchas veces, pues puedes enviar mucha más información. Esto luego en la pizarra lo explico con mayor, ¿vale?, con más tranquilidad. Aquí por sesión online no lo vais a poder comprender igual. Esto afecta a la velocidad máxima de transmisión. Entonces las categorías van subiendo conforme las normas van avanzando, cada vez se buscan velocidades mayores, pero ya como cambia. La categoría 5E, que es uno de los cables que más se usa hoy en día, con uno de los cables que yo de momento ni siquiera he visto, pero ya se puede adquirir. Mira, la diferencia son 20 veces más. ¿Quiere decir que estos son 20 veces la velocidad? No, pero es verdad que esto se usa para 1 gigabit y esto puede llegar, sí, pues sí, puede llegar a 40 gigabits o 20 gigabits, o sea que sí hay una relación más o menos. A mayor frecuencia máxima, a mayor velocidad de transmisión. Eso se cumple siempre en todos los casos. Aquí lo tenéis más o menos explicado. Aquí tenéis un ejemplo. Sí, es decir, sí se cumple más o menos, ¿vale? Es decir, esta frecuencia es 20 veces más grande y la velocidad pues es más de 20 veces. No es directamente proporcional, pero muy parecido. Bueno, categoría 3 no lo vamos a ver ya, pero es probable que en alguna red de teléfono pueda aparecer, porque se ha utilizado el cable de pared trenzado de 8 hilos para teléfono también. Esta sí la vais a ver, porque se sigue usando aún todavía. Es el Fast Ethernet de toda la vida. Esta es la que más se usa todavía. Esta es la que más se recomienda usar. Luego hay una ampliación, que es la 6A. Y luego la 7, la 7 y la 8, pues son como unicornios, ¿eh? Los vais a ver poco, pero bueno, la 7 todavía quizás sí, la 7 a la 8 yo desde luego la he visto poco. Pero bueno, ya están en el mercado y ofrecen estas prestaciones. Bueno, aquí tenéis un resumen. Aquí tenéis otra característica o otro factor importantísimo que se da por hecho, igual que los 100 ohmios de resistencia, que son los límites que se pueden alcanzar en cada trozo de cable. ¿Por qué se definió también esta medida? También son un 100 clavado. Los motivos, el equilibrio que se tuvo en cuenta. Realmente esto sí que se ha respetado y se respetará. Pero ha habido un caso muy curioso con la categoría 6A. Y es que se intentó, perdón, con la categoría 6, ¿vale? Con la categoría 6 hubo un hecho, una anécdota, que se intentó pasar de 1 gigabit a 10 gigabit sin cambiar de categoría de cable y no fue el resultado que se esperaba. Entonces se limitó a 55. Ya lo explico el próximo día. Esto es un caso muy curioso. Entonces se desarrolló rápidamente la 6A para poder responder a esa velocidad y a esa necesidad. Pero en el resto de casos siempre 100 metros. Y ya está, ¿vale? Bueno, entonces aquí se me ha metido una página de más. No sé por qué. Bueno, disculpad. Venga.
¿Cómo hay que hacer esta actividad? Pues primero tenéis una tabla bastante, ¿vale? Bastante completa de verdadero y falso sobre la impedancia, concepto de impedancia, resistencia eléctrica. Luego tenéis otra tabla de verdadero o falso sobre las características de la frecuencia, fundamental, ¿de acuerdo? Para entender las categorías y las velocidades. Luego tenéis otra tabla de verdadero y falso de lo que es la distancia máxima, que está más sencillita. Y por supuesto preguntar el caso excepcional de la categoría 6. Y luego tenéis una parte un poquito más, que es la 4. Aquí me he equivocado. Esto es un 3 y esto debería haber sido un 4. Bueno, no voy a cambiarlo ya, se va a quedar así. Bueno, aquí tenéis un enlace que no le voy a dar, porque lo tengo aquí, a una ficha técnica, que creo que podéis ver ya, ¿no? No hace falta que cambie. Sí, lo estoy viendo. Bien. Bueno, esta ficha técnica, lo voy a poner más grande, es real, ¿eh? Está sacada de una página de un fabricante norteamericano de cables. Y como veis, como podéis imaginar, es un cable de categoría 6 de 4 pares, que parece obvio, pero hay que especificarlo en la documentación técnica, que no está apantallado, unshielded, que está hecho con PVC, con plástico, y que, bueno, pues desarrolla o fabrica este fabricante, Belden. Aquí te explica un poquito, ¿de acuerdo? La frecuencia, que esto va con la categoría, bueno, la corriente que lleva, etcétera, y algunos parámetros, ¿vale? Más concretos. Hay unas especificaciones técnicas como por ejemplo, pues mirad, te está diciendo que lo puedes usar tanto para cableado horizontal como cableado de columna vertebral, que es compatible con Gigabit, 1000 base T, con Fast Ethernet, porque sabéis que es retrocompatible con los anteriores, y con Ethernet, que fue en su momento la original. Luego te dice pues algunas características físicas. Hay, bueno, aquí te pone también los colores que hay ¿vale? Pues blanco, azul y azul, blanco, verde y verde, son los colores de los pares, antes de llegar al conector. Blanco, naranja, naranja, evidentemente todos tienen que ser así por normas de cableado. Bueno, no os preocupéis que esto lo vemos un pelín más tranquilamente el jueves. El diámetro, que es fundamental para hacer cálculos, ¿vale? Es decir, si tenemos que comprar una cámara más pequeña tendremos que tenerlo en cuenta, aunque la mayoría de los instaladores no lo tienen en cuenta. Y ahora viene la parte que más me interesa para la práctica, que son las especificaciones o las características eléctricas del cable. Bueno, aquí tenéis el valor de la impedancia, características. Puede llegar a tener un poco más o un poco menos, acordaros que tiene un 15%. Y luego vienen los parámetros, ¿de acuerdo? Aquí viene lo que sería la atenuación, que son los decibelios, la intensidad que se va perdiendo, ¿vale? Conforme avanzamos en velocidad megahertz, ¿vale? Aquí tenéis la máxima. Fijaos cómo en la máxima, pues que es la máxima velocidad, pues hay más atenuación. Evidentemente en velocidad mínima pues se pierde menos porque hay menos información. Y luego vienen parámetros un poquito ya más concretos, que he estado a punto de meterlo, pero ya yo creo que iba a ser demasiado agotador, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el retorno, la pérdida por retorno, que también son decibelios, pero que esto es un parámetro que además curiosamente va subiendo y de repente vuelve a bajar. ¿Vale? Esto es complicado, ¿vale? Luego por si alguien tiene interés en mirarlo. Y ya está, ¿vale? Y aquí tenéis, bueno, pues las temperaturas máximas y mínimas que se deberían soportar los cables para no verse afectados por ningún problema. Y bueno, y algunas variantes del cable, etcétera, y la documentación final. Bueno, pues esto realmente lo vamos a usar el día de mañana, pues en principio deberíamos usarlo. Luego es verdad que vosotros ya como profesionales pues seréis más rigurosos o menos rigurosos, pero lo ideal sería que pudierais coger esta documentación. Y lo primero o lo segundo que me podéis preguntar, está en inglés. Evidentemente casi todas están en inglés, así que poco más podemos hacer. Bueno, pues con esa información que la tenéis ahí real y la tenéis aquí resumida, bueno, pues te pide responder a una serie de cuestiones muy sencillas, ¿vale? Que intentaremos explicar el próximo día. Bueno, pues esto es un poquito la presentación de esta semana. Voy a cerrar el PDF y vuelvo a presentar lo que sería la página del curso. Como veis, os he dejado
hasta el 7 de noviembre. Sí, ¿de acuerdo? O sea, tenemos tiempo suficiente, pero ahora que tenéis que terminar las del resultado de aprendizaje 1. En principio, bueno, pues esta semana la que viene trabajaré en el cuestionario, que será al final. Esto no lo hagáis caso, pues son cosas que están puestas por defecto. Y ya está, ¿vale? Y aquí estaría todo. Venga, voy a dejar de compartir, bueno, os sigo compartiendo y si me queréis hacer alguna pregunta o queréis escribir algo en el chat, ¿vale? Creo que hoy sí se está grabando bien con sonido la clase, así que en cuanto acabe lo intento subir al canal de YouTube. Así que si tenéis alguna duda, si no, el jueves a las 3 nos vemos en nuestro aula y vuelvo a explicar esto desde el principio, pero bueno, con esta aplicación ya tenéis bastante información, por si alguien ya quiere empezar a hacerlo. Repito, para si habéis llegado un poquito más tarde, tenéis que hacer el cuestionario del resultado de aprendizaje 1, que lo he abierto hoy, y los que no hayáis todavía hecho un mensaje en el foro también. Y en el resultado de aprendizaje 2 tenéis ya el foro, ¿de acuerdo? Para responder a las preguntas. Primero es una reflexión sobre por qué los cables de prestizado siguen siendo los más usados, si se supone que los de fibra óptica son mejores, y luego tenéis que hablar de los 3 tipos de diafonía: la que produce un hilo con su compañero del par, la que produce un par con otro y la que produce un cable de red con otro cable de red. Y bueno, haciendo estas prácticas lo podéis resolver, estas 2 primeras prácticas las podéis resolver mejor, ¿vale? Entonces, si os parece, queréis hacerme alguna pregunta, podéis activar el micro o escribirme por el chat. Y bueno, vuelvo a pediros disculpas por el cambio de hora, si no, ¿vale? Si no os habían avisado, tenía que haberlo hecho ayer, pero me dijeron que no hace falta, que se avisaba, no sé si avisaba la compañera que se había cambiado la hora conmigo, creía yo que iba a avisar ella, o que iba a avisar jefatura, y no sé si es que no había avisado a nadie, pero os pido disculpas si es así. Yo, por si acaso, en cuanto me ha escrito un compañero, os he mandado un aviso para avisaros que tenemos que hacer ahora. Lo que pasa es que estoy viendo 11 personas, que son la mitad de lo que solemos estar estos martes, y ya pues me estoy preocupando un poco. Vale. Ah, vale, sí. Entonces me está escribiendo Daniel. Claro, puede ser. Vale, pues eso yo no lo pensé ayer, ¿vale? Tenía que haberme dado cuenta yo. Así que el fallo ha sido mío, Daniel. Disculpa. Y nada, yo de todas formas, como siempre, el jueves lo vuelvo a repasar, ¿vale? Para los que no se pueden conectar hoy o no les da tiempo, que el jueves pues, bueno, tampoco es muy complicado lo que hay que hacer de momento, así que nada, así que si no hay ningún tipo de duda, yo creo que más o menos ya el funcionamiento de la plataforma todo lo tenéis cada vez más claro. Pues nada, os animo a que continuéis haciendo las tareas. José Antonio González, pues igual, José Antonio, es porque tampoco estás con la profesora, que estás solo con redes, no lo sé. Bueno, me estoy quedando sin voz. Bueno, pues sí. Pues la verdad que no sé qué ha podido ocurrir. Bueno, en principio no debería haber más cambios, ¿eh? O sea que es una cosa excepcional. De todas formas, si vuelve a haber alguno, yo tendré la precaución de avisar yo. Bueno, pues me despido de vosotros y en cuanto pueda subo el... Vale, me dice Sergio, no te deja descargarlo, pero claro, tienes que hacerte una cuenta de usuario de Cisco Net Academy, matricularte en un curso, y cuando estés en el curso te descargas el Packet Tracer, ¿vale? Si sigues el PDF de la práctica, paso a paso lo puedes hacer sin problema. Y luego cuando lo abres, tienes que loguearte con la opción de la derecha, la de Skills for All, que es el de botón verde, ¿vale? Si sigues escrupulosamente la práctica, debería dejarte sin problema. Y en Linux pues es más complicado, hay que hacerlo con un instalador, un apt o un instalador de paquetes. Vale, o sea que tenéis que pensar que las tareas están hechas como tutorial, ¿vale? Pues es un tutorial que con todo el ánimo para que podáis hacerlo de manera autónoma, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, entonces si os parece cortamos ya. Un saludo a todos y nos vemos el jueves.